Gloria a Dios. Paz de Cristo para todos. Que Dios nos bendiga y donde estén, donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos vayan a ver después en el tiempo del Señor. Hoy en esta tarde vamos a hablar algo muy importante en cuanto a la iglesia del Señor. Y el tema de hoy es este. El tema de hoy es el misterio del cuerpo de Jesús. Eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y cuando oímos esto, a nosotros se nos viene a la mente qué es en realidad el cuerpo de Jesús. A través de los años hemos visto nosotros en la tradición más grande, que es la religión católica, se ha visto que ellos toman el cuerpo del Señor a través de la hostia o de lo que ellos comen, y ellos dicen que ese es el cuerpo de Jesús. Mucha gente se va y se imagina cosas y dice, bueno, yo me lo estoy comiendo, yo me estoy santificando, pero la gente podemos tener ideas que no necesariamente son verdad, o podemos seguir a hombres que piensan que tienen verdad, pero parece que es, pero no es verdad. Ahora, cuando decimos el cuerpo de Jesús, alguien todavía pensaría y diría, bueno, Dios vino y se hizo, se metió o se formó en un cuerpo de hombre llamado Jesús también. Pero vamos nosotros a ver hoy en esta tarde algo muy interesante, muy hermoso, donde el Espíritu Santo nos va a guiar, como siempre, a través de las Escrituras. Y es como vamos a poder nosotros ver, escuchen bien, lo que es la gran verdad y el misterio, porque es un misterio, que es el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Cabe decirlo, que en realidad existen muchos cuerpos en toda la Escritura, el cuerpo cuerpo de muerto, el cuerpo de aquí, cuerpo de allá, cuerpo de animal, hay muchos tipos de cuerpos, pero hoy vamos a hablar en específico el por qué es bien importante entender, escuchen bien esto, quién, cómo y con qué fin es nosotros o todos reciban y estén en el cuerpo de Jesús, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Hoy en esta tarde, lo repito, vamos a ver a través de las Escrituras, como siempre, qué es un poco de lo mucho que es acerca hablar del cuerpo que es Jesús. Miren, para empezar, vámonos hasta el libro de Jeremías, ¿sí? Donde Jehová diario exhortaba a esta gente de Israel, de Jerusalén, a todos ellos, así como ahorita somos nosotros exhortados como iglesia. Aquí vemos nosotros cómo, aleluya, Jehová habla acerca no solamente del pueblo, sino también a las naciones y al mundo en general. Eso es lo que causa más sorpresa para los que vamos a ver esto hoy. Vean lo que dice Jeremías 6:13, ¿sí? Y vamos a ver que ahí inicia el Señor con una exhortación en un juicio contra Jerusalén y Judá. Pero lo que vamos a ver aquí es lo que va a decir al final de lo que vamos a leer. Escuchen y pongan atención. Dije Jeremías 6:13, dice en Jeremías 6:13, oigan bien esta declaración que hace el profeta Jeremías, pero en realidad sabemos que es Dios hablando todo el tiempo, y usted va a ver esto y nos podemos nosotros imaginar la gente de hoy, aunque se refieran a Jerusalén y a Judá, podemos ver que la gente de hoy tenemos las mismas cosas muy parecidas a ellos en cuanto a lo que está escrito. Miren, dice Jeremías 6:13, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, está dando una descripción de las personas, dice, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Suena muy familiar, ¿no?, con lo que pasa hoy en día en muchas sectas y en muchas religiones que no sirven para nada. Dice el 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Dice el 15,
Se pregunta, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Dice el Señor, ciertamente no, se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Está reclamando por el tipo de vida que se vive, por el tipo de acciones que se hacen en templos, en tradiciones, en religiones. Sigue diciendo el Señor ahí, dice, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Está hablando de personas, no está hablando de nadie más. Escuchen bien. Por eso es importante ver todo esto, de dónde va a iniciar y por qué Dios hace lo que hace con las personas. Dice el 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Escuchen bien lo que el Señor nos está invitando a hacer. Lo repito, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Ve cuál importante es eso? Nunca está diciendo ver cuál es la iglesia, el sacerdote, el líder más perfecto, el que mejor habla, que no. Aquí se habla de preguntar, de ver, de andar escudriñando. Dice, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Tiene que haber un camino, el cual nosotros los cristianos sabemos que el camino es Jesús. No hay nada más. No hay una tradición detrás de él, no hay otra que va a empezar con él, no hay, sino simple y sencillamente enseñanzas de Jesús. Escuchen bien eso. Vean la diferencia de lo que estoy hablando aquí. Porque todas tienen nombre, todas tienen denominaciones, todas tienen líderes, todas tienen... No, aquí se trata de buscar y ver cuál es el buen camino, dice, y andar por él. Porque es algo que la gente sin Dios, sin Cristo, de ninguna manera lo puede hacer. Por eso es bien importante lo que está diciendo Jehová. Porque dice que andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Ningún hombre, ni ninguna religión, ni ninguna tradición, ni ningún liderazgo entre hombres puede dar descanso al alma. Eso solamente Dios lo puede hacer. Por eso Él, cuando habla, no se equivoca, ni está aventando palabras al aire a ver quién pudiera entender ahí o quién no, sino que es lo que dice, es una verdad tras verdad, afirmar tras afirmar. Dice enseguida, dice, más dijeron, no andaremos. Eso es lo que dice mucha gente, ¿no? Cuando ya oye palabra, cuando ya se les exhorta en verdad, ellos ven verdad en contra mentira y dicen, no, como que ya no me gustó. Pero vamos a ver qué más sigue diciendo aquí. Dice el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchar el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Si todo Dios lo quiere dar y hacer a la gente, pero la gente nunca quiere el sometimiento hacia Dios. Ellos quieren arreglar cosas a tipo humano, a tipo sentimiento, amor, cariño humano, no a lo que Dios dice. Por eso cuando alguien habla la Biblia, mucha gente no soporta oír la Biblia, dicen, no, eso está muy duro. Yo no creo que así sea, empiezan ellos a juzgar lo que pudiera decir Dios o no pudiera decirlo. Por eso mucha gente no le gusta. Dice el 18, por tanto, oír naciones, oigan bien como ya no nomás le habla a Jerusalén y a Judá, sino ya está hablando de naciones. Por tanto, oír naciones y entender, oh congregación, lo que sucederá, dice el Señor. Wow. Dice, oye tierra, también hablándole a la tierra, a toda la gente, ¿sí? Más allá de las naciones. Dice, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, dice, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Sí? Está hablando Dios, no está hablando ningún líder, no está hablando ningún religioso, está hablando Dios, exactamente el propio Dios. No escucharon mis palabras, es el acto de desobediencia para mucha gente ahí, y aborrecieron mi ley. Todo lo que sea de Dios, mucha gente lo aborrece. Por eso es que ellos se meten a tratar de inventar e imponer leyes humanas, carnales y de hombres. Por eso el que no está con Dios está en contra de Dios, entendamos eso. Por eso Dios dice, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Sin importar quién las haya dicho, qué profeta las haya dicho, todo se refiere siempre a Dios y queda siempre en Dios. Porque la gente dice, no, eso dijo alguien, nunca han oído.
que hay personas que se dicen saber y ser de Dios y dicen, no, eso lo dijo Pablo, eso no lo dijo Jesús, dicen otros, eso lo dijo Pedro, dicen otros, ¿verdad? Y cada quien escoge al favorito, pero lo que hay que ver aquí que todo lo dijo Dios, ya sea en Pedro, ya sea en Juan, ya sea en Pablo, ya sea Jesús, todo eso era el mismo Dios hablando. Es por eso que mucha gente se pierde en todo esto y dice, no, pero es que eso no lo dijo Jesús, dicen unos. Bueno, qué gran confusión para muchos y qué tristeza. Sigue diciendo ahí, en el 20 dice, ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Pregunta el Señor. Dice, vuestros holocaustos no son aceptables, dice Jehová, ni vuestros sacrificios me agradan, dice el Señor. ¿Qué quiere decir que ni sus sacrificios le agradan? Todo lo que la gente quiere hacer en desobediencia, pero que parezca para Dios, Dios no lo acepta. Porque es un acto de rebeldía y un acto muy personal que la gente hace en desobediencia fuera de Dios y queriendo agradar siempre a Dios, queriéndolo convencer con lo que ellos creen y piensan y no con lo que Dios manda. Esa es la gran diferencia de todo el Evangelio y las religiones y las tradiciones. Sigue diciendo el Señor ahí, después de que dice que sus sacrificios que le hacen a Él pues no le agradan, ¿no? Dice en el 21, oigan bien, aquí es donde vamos a ver. Dice, por tanto Jehová dice esto, otra vez dice el Señor así. Dice, he aquí yo pongo en este pueblo tropiezos. Ahora aquí es donde viene, es como algo de lo que veníamos hablando la semana pasada, de por qué mucha gente les de tropiezo Jesús o el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el mismo Padre lo está anunciando, Jehová lo está diciendo. ¿Cómo Él va a poner un tropiezo? Bueno, ¿quién es la piedra de tropiezo? Que los edificadores desecharon, si no es Jesús. Por eso entendamos cómo nace y cómo se va transformando, moviendo todo esto en un cuerpo, ¿sí? En un cuerpo que es Jesús como iglesia. Por eso todo nace en la obediencia para bendición y todo nace en la desobediencia para maldición para muchos hombres y mujeres. Por eso entendamos bien esto. No nomás leamos y digamos amén y digamos sí, yo creo como dice no sé qué. Usted vea con su Biblia lo que yo estoy diciendo y corrígame si me estoy equivocando. Por eso dice aquí, en el 21 dice, por tanto Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. ¿Por qué dice él eso? No porque los quiera destruir y matar a cuanta gente esté por ahí oyendo esto, sino porque hay gente que va a aborrecer, va a ser de tropiezo el oír ellos lo que Dios el Padre iba a poner en el Hijo. ¿Sí? Porque todo esto va a ser el principio de la bendición para muchos que creen en el Señor y el principio de muchos que, como dicen ahí, que van a caer ellos, los padres, los hijos, juntamente el vecino y su compañero perecerán. Todos aquellos que andan queriendo hacer la voluntad de ellos propios y no la del mismo Dios. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, nosotros somos aquí, nosotros somos allá, pero ¿qué hay con verdad de usted, con esa unión, con esa comunión con Dios? ¿Sí? Eso es lo que se trata esto, no se trata de quién es más santurrón, hipócrita, sentimental, que da ahí un cariño falso, no. Se trata de quién vive en verdad, quién es justo delante de Dios. ¿Sí? Miren, esa es la advertencia. Me llama mucho la atención porque dice oír naciones, entender o congregación. Y luego dice, oye tierra. O sea, le está hablando a más allá de un grupo de creyentes o personas. Esto es muy tremendo. Por eso vean cómo todo esto, el misterio del cuerpo de Jesús, lo vamos a ir viendo poco a poco. Porque no todos son del cuerpo de Jesús. ¿Sí? Hay gente que vive en sus tradiciones, vive todo el tiempo, y como ahorita mucha gente está clamando que se les abran las iglesias para congregarse, y se están enojando con el gobierno, con el gobernador, con el presidente, abran las iglesias, dicen ellos. Pero ¿qué hay con obedecer a las autoridades? ¿Qué hay con someterte a las autoridades? ¿En qué momento estamos nosotros obedeciendo a Dios y desobedeciendo al mismo tiempo a Dios porque estamos de rebeldes en lo que está escrito?
Todavía no es el tiempo de desobedecer a las autoridades. Oigan lo que les estoy diciendo. Todavía no es ese tiempo. La iglesia del Señor no va a ver ese tiempo. ¿Sí? Por eso la gente ahorita lo que quiere son todos estos hombres que desobedecen a Dios y dicen, abran las iglesias, necesitamos adorar. Cuando se podía adorar nadie iba. Estaban solas. Les rogaban que fueran para escuchar la palabra. Y hoy que no se puede, están todos ahí protestando, abran, que queremos, esto es en contra de Dios, esto es en contra de nuestros derechos. Pero entiendan que si usted está en obediencia con Dios y usted está haciéndole caso al gobierno, usted está en justicia y está obedeciendo y usted está tranquilo y usted está en el plan de Dios. Porque la gente pues empieza ya a protestar sin ni siquiera entender el plan de Dios. Póngase a leer su Biblia y vea usted la reacción de estas personas, si es bíblica o es antibíblica. No nos salgamos de la voluntad de Dios. Por eso, volviendo a esto, el Señor les dice en Jeremías 6:21 muy claro: por tanto Jehová dice esto, ve aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres, los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. O sea, en otras palabras, todo aquel que no crea en su hijo le va a ser de tropiezo. ¿Sí? Y la gente se puede meter a cualquier tipo de lugar a adorar, a creer en lo que ellos creen, pero si no están en el hijo, no están en nada. Eso entendámoslo de arranque. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahorita. Fíjense bien que aquí está Jehová hablando de un tropiezo. Y ya sabemos quién es la piedra de tropiezo, que los edificadores rechazaron. Bueno, vamos a ver qué dice el gran libro de los Hebreos. Oigan bien cómo vamos a ver esto a manera siempre bíblica y de Dios. Vayan hasta Hebreos 10:1. ¿Sí? Y vamos a ver que ahí también se habla ya del cuerpo, de ese cuerpo que se prepara para que Dios venga a morar en él, en el cuerpo llamado Jesús. Por eso todo esto tiene que ver también con la iglesia. Ahorita vamos a ver eso, pero les quiero mostrar esto parte por parte para que ustedes vayan asimilando, vayan viendo, vayan sintiéndose, viendo lo que están oyendo y vayan recibiendo tal y como es esta enseñanza. Dije Hebreos 10:1. En el libro, pues, obviamente de los Hebreos. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué tenía la ley? Solamente la sombra. Entienda bien eso. Dice, no la imagen misma de las cosas. ¿Usted se puede imaginar quién era la imagen misma de las cosas? ¿Sí? Entienda bien esto. Dice, enseguida dice, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Obviamente está hablando de esos sacrificios que hacían ellos, de los pecados, y se perdonaban, pero continuamente había que ir a hacer esos sacrificios, para que esos sacrificios, dice aquí, que solamente se recordaban, pero no se purificaban ni se santificaban. Dice el 2, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, lo cual es imposible, no podía pasar. ¿Sí? Dice enseguida en el 3, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, escuchen bien. ¿Y que no lo que queremos nosotros es que se nos perdonen los pecados en Cristo Jesús? Por eso las leyes, las religiones, las tradiciones, esos son solamente cosas que tienen la sombra de la verdad, pero no tienen la gran verdad que es Jesús. Por lo que estamos viendo, podemos identificar a todos ellos aquí, no solamente el sacrificio que hacía el judío con estos animales. Pero ¿qué sigue diciendo pues? Dice en el 10:3, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahora dice, porque la sangre de los toros, ¿sí? Porque no era otra cosa más que sangre de animales, y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso ningún sacrificio que la gente haga
fuera de lo que Dios manda, obviamente, puede traernos ellos a santidad. Ninguna liturgia, ningún trabajo que haga uno, si no es en obediencia a Jesús, no sirve de nada. Por eso dice aquí, obviamente se está hablando de la sangre de los animales y de las expiaciones. Dice, porque los sangres de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, oigan bien esta parte aquí, está hablando el Señor, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Nos acordamos lo que les dijo allá a Jerusalén y a Judá el Señor, que no le gustaban esos sacrificios. Y aquí se repite, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dice, más me preparaste cuerpo. ¿Sí? Ahora ese cuerpo es el cuerpo que a nosotros nos salvó, nos restauró, nos bendijo, nos limpió, nos llevó, nos santifica, nos hace todo. Por eso dice, mas me preparaste cuerpo, dice, y se acuerda, ¿no? Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Porque todo lo que hace a alguien, escuchen bien, sin el Señor no sirve de nada. Si el Señor nos guía, estamos nosotros trabajando con Dios. Tiene que ser siempre Dios el que nos muestre, nos enseñe y nos diga lo que sea, lo que sea. Usted tiene que decir, es que Dios me mostró, si es que fue de Dios. Si no, eres un charlatán y un mentiroso, un hipócrita y un falso. Porque tú no puedes decir, bueno, yo hago esto porque me imagino, o Dios me dijo y no te dijo. Y luego enseñes tú lo que nadie te dijo y le enseñes a otra gente y la otra gente crea algo que nadie sabe y sean mentiras. Por eso, aquí está bien claro la falsedad de las cosas sin el Señor, porque la ley la aborrecieron y a Él nunca le creyeron la palabra. Por eso es que viene Jesús en este cuerpo. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oigan, ¿sí? Dice en el 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, dice. Sí, Él sabe todo eso. Dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Ahí está muy claro. Que hoy en nuestros días tenemos iglesias cristianas evangélicas y hacen todo tipo todavía de ritual. Oh, no, hay más rituales, hay más legalidad en cuanto a hermano esto, hermano, hermana esto, hermana los niños, hermano los líderes. Eso tienen más reglas y leyes ahí en ese lugarcito o lugar grande que temor a Dios. Por eso dice el Señor eso. Dice, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Si cuando Dios, el Señor Jesucristo viene a hacer la voluntad del Padre, automáticamente, cuando nosotros y Dios nos habla y nos toca, venimos a hacer también la voluntad de ¿quién? Del Hijo. Porque Él escucha al Padre. O sea, es una unión, ¿no? Es una unión entre todos. Dice el 10, dice, y esta es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahí estamos ya. ¿Cómo? Por eso les digo que no toda la gente es del cuerpo, o no toda la gente es de la verdadera iglesia, de los sacados, de los llamados a salir del mundo hacia la luz admirable que es el Señor. Por eso entienda, cuando a usted le digan cuál es el cuerpo del Señor, cuál es... no es en la Santa Cena donde tú te sientas y te dan un pedazo de pan o galleta y te dicen, toma, este es el cuerpo del Señor. Y tú digas, ay, el cuerpo, y te lo comas y tú sientas como... No es eso. Eso es lo que Dios usó, el Señor Jesucristo, para interpretar en la cena, en la última cena, qué alimento y de qué íbamos a depender y a vivir, lo cual era Él mismo, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer eso para recordar, hacer memoria, pero la santidad no está en los actos litúrgicos, sino en la obediencia y en el temor al propio Dios. Nadie se puede santificar haciendo órdenes,
actos litúrgicos, ¿sí? Por eso dice el 10, dice, y en esta voluntad somos santificados. Y dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Por eso no toda la gente ni sabe, ni entiende, ni teme, ni cambia su vida, porque no ha recibido todo este misterio que es el cuerpo del Señor. O sea, no han creído en el Hijo de Dios, para que me entiendan. Por eso cuando alguien no cree en Jesús, no cree en nada, no está en nada. Sin el Hijo de Dios nadie puede cambiar, ni volver a nacer, ni tener una vida en santidad, ¿sí? Ni ser bendecido, ni ser protegido. Todo lo que Dios bendice y da, sin el Señor Jesucristo nadie recibe nada. ¿No ven que dice, sin mí nada podéis hacer? Entonces hay mucha gente afuera que está batallando y nunca va a encontrar la puerta. Ahorita vamos a ver eso también. Ahora, miren, ahí vemos que somos santificados pues por la ofrenda de su cuerpo. Ahí es donde la iglesia empieza a hacer su morada, su casa, en unión con Jesús. Oigan bien lo que explica el Señor Jesucristo, cómo protegernos del mismo infierno. Y usted va a decir, ¿cómo? Bueno, está escrito aquí. Porque entendamos para qué sirve todo lo que está en los evangelios. Mucha gente dice, bueno, es que esa es una parábola. Tú no vas a creer en una parábola. ¿Sí? No le está hablando a nadie. Dice, no, eso no era cierto, eso no existió. Es una parábola, te dicen, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que no todo lo que dice mucha gente es cierto. La única verdad que recibe un hijo de Dios es cuando el Señor le revela. Cuando el Señor revela el misterio, cuando el Señor revela el evangelio, eso es verdad. Oiga el otro o no crea, no importa. La verdad se hace presente cuando es manifestada en la revelación del Espíritu. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque mucha gente ve y lee y no entiende. Y dice, yo nunca había visto eso. Yo ni siquiera sé. Bueno, es que no tienes tu misterio de Dios. Dios no te ha revelado. Porque hay que meterse uno con Dios. Miren lo que dice Mateo 10:28. Gloria sea el Señor Jesús. ¿Qué dice Mateo 10:28? Esto es algo bien interesante que Dios nos va a enseñar hoy con relación a todo esto que estamos viendo, porque mucha gente corre y termina en el infierno. Están en una lucha pero luchando solos. Y hay gente que lucha pero lucha con Dios y van en victoria. Oiga, bien la diferencia en lo que le estoy diciendo. Dije Mateo 10:28. En Mateo 10:28, en el encabezado dice a quién se debe de temer. Ahora piensen conmigo las palabras de Jesús, como si Jesús te estuviera hablando esto a ti y a mí. Dice en el 28, y no temáis a los que matan el cuerpo. Imagínate que alguien tiene el poder de matar el cuerpo, de asesinar a otra persona, bajo el poder satánico del propio diablo, Señor lo reprenda. Esa persona o ese espíritu demoníaco tiene poder, obviamente, como dice el Señor aquí, y no temáis a los que matan el cuerpo. Wow, ¿cómo está eso? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, mas el alma no puede matar. O sea que ahí vemos ya que alguien intercede. Cuando alguien muere, el que lo mató nomás le destruyó el cuerpo, pero el alma no la puede tocar. ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo? Da una advertencia a Jesús y dice, teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oh, ¿quién es ese? Si el enemigo no puede tocar tu alma, ni ninguna otra persona ni ser humano, solamente, escucha bien lo que voy a decir aquí, solamente Dios puede hacer lo que está diciendo aquí. Él mismo tiene el poder de tomar a alguien, destruir el cuerpo y mandar el alma al mismo infierno. El propio Dios de amor, el propio Dios que le clamamos, el propio Dios que nos quiere, ese mismo Dios, por las reacciones y el corazón tan duro de las personas, están ellos mismos prestándose, pues escuchen bien, a irse al infierno por voluntad de ellos mismos. Por eso el Señor les dice eso aquí. Entienda bien esto, a quién se debe de temer. Él está diciendo que se le tema a Él.
Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. ¿Sí? Por eso dice, y lo repito, el 28, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Sí? Mas el alma no pueden matar, dice. Luego recomienda él y dice, temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Dios tiene eso. Alguien va a decir, no, Dios no, dejen de decir eso, porque escrito está que Él puede hacerlo. Y lo puede hacer con quien Él quiera. Por eso es que diario vivimos bajo misericordia, ¿sí? Vivimos bajo la poderosa mano, vivimos humillados, vivimos siempre arrepentidos. Porque hay que temerle a Dios. Yo le temo a Dios en ese aspecto y en muchas maneras. Por eso yo no digo, oh, eso no me va a suceder a mí. Bueno, si aquí dice que Él tiene el poder, yo no creo que yo pueda parar a Dios. O usted sí lo puede parar. Nadie lo puede parar. Ahora, entendamos de qué se trata esto y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. No lo estoy diciendo en una forma que Él va a arrasar y matar a cuanto Él quiera. No, hay otra razón que está escrita aquí también. Oigan, vamos a seguir leyendo. Aquí da un ejemplo de lo que está allá afuera. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, dice. Y luego dice, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis. Dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, ¿qué quiere decir aquí el Señor Jesucristo con esto? Muy fácil. Que Él está en control de todo. Él sabe nuestros actos, nuestro corazón, todo. Dice el 32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí es donde se dividen todos aquellos que le temen a Dios y todos los que no les importa a Dios. Y estoy hablando en general con aquellos que tienen sus congregaciones, tienen sus denominaciones y dicen, aquí adoramos a Dios. Pero Dios sabe si ellos en realidad, como dice aquí, confiesan al Señor delante de los demás hombres. Porque una cosa, oigan bien, porque mucha gente se va, ahorita lo vamos a ver este punto también, donde apuntan mucho a la última cena, ¿no? O la cena, o la Santa Cena, y dicen, bueno, aquí es donde nosotros nos reafirmamos. Bueno, vamos a ver ese punto ahorita también. Pero vean lo que dice el 33, dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan de esa parte donde dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? Entonces aquí vemos nosotros cuán importante es el temerle a Dios, porque Él puede hacer todo esto y más. Ahora, lo que les quería decir es que una cosa es confesar a Dios y otra cosa es nomás tener memoria de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo. Confesar a Dios es decir siempre la verdad de Dios a otras personas. Eso es confesarla. Usted confiesa su fe a otras personas y dice, es que en la Biblia dice, escrito está, y están todas las exhortaciones y tú lo confiesas, escucha bien. Porque hay gente que dice, yo hago memoria, ¿verdad? Hago memoria. El hacer memoria, eso no es nada. Tú haces memoria de tus padres muertos, de tus parientes, y eso ¿a qué te lleva? A nada. El hacer memorias es acordarte de algo nada más. Pero confesar es declarar, es hacer, es creer, es vivir en hechos verdaderos, de parte de alguien que es muy supremo y real y justiciero, que es Dios. Y vivimos bajo su poder y diario, continuamente, delante de las personas confesamos a Dios, decimos nuestra fe. Yo no hago esto porque yo soy una persona del Señor, en la Biblia está escrito. Entonces tú te la pasas confesando a los demás. ¿Por qué les digo esto? Por lo que está escrito en Juan 4:31. Perdón, por lo que dice Lucas 22:19. Oigan, vamos a ver qué dice Lucas 22:19. Amén. Mateo, Marcos, Lucas.
Aleluya, gloria al Señor. Lucas 22, 19. Oigan bien cómo dice ahí, porque toda la gente, les voy a decir esto, y díganme ustedes si no es cierto, cuando van a celebrar la Santa Cena, mucha gente se pone, cambia de pensar, se quiere como, no sé qué les pasa, y este es un acto solamente de recordar lo que el Señor dijo, porque ningún efecto, hoy lo que te voy a decir, y Dios que es testigo me va a oír, el tú comerte un pan o comerte un vino o un jugo, a ti no te hace una persona diferente de los demás que están sin conocer a Dios todavía, porque tú estás haciendo una memoria de algo, te estás acordando nada más, no estás haciendo nada, estás haciendo una memoria de algo. Fíjate cómo dice aquí, Lucas 22, 19, que dice, tomando el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. ¿Qué está diciendo? Por eso les digo, tengamos cuidado cómo estamos interpretando la palabra. Tú puedes practicar la Santa Cena las veces que tú quieras en tu congregación, pero no pasa nada, igual eres, ni te pasa bien ni te pasa mal, estás en lo mismo, porque tú estás haciendo memoria de lo que pasó en ese entonces. Dios no te va a castigar si no haces Santa Cena, o si la haces mal o si la haces bien, o si te ríes o si se te cae el pan, o si tiras el jugo. ¿Sí? Te digo por qué, porque es un acto de memoria, de recordarte lo que Él dijo lo que iba a hacer después. ¿Sí? Fíjate cómo es esto. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, oigan bien, y ya aquí ya habla de otras cosas, en mi sangre, que es por vosotros, que por vosotros se derrama. Ya nadie de nosotros tomamos, ni hemos tomado sangre, pero esto es un acto de recordar. Porque la verdadera bendición del hombre y de la mujer está en el alimento. Si cuando ya venimos a ser nosotros del Señor, existe un alimento que es espiritual. Por eso les digo, no se confundan, porque cuando nosotros quitamos los ojos de lo que está diciendo Dios, hacemos otras cosas y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? El mismo Jesucristo pone un ejemplo, miren, para que vean que esto que les estoy diciendo, el mismo Señor lo reafirma. El mismo Jesucristo que dijo esto que está escrito en Lucas 22, 19 acerca del pan y del cuerpo, ¿qué es lo que Él dice después, o más bien antes de ser sacrificado, de ser todo eso que le pasó en la cruz? ¿Sí? Miren lo que aconteció en Juan 4:31. Oigan bien, porque el Señor no se confunde. Y si Él no se confunde, ninguna iglesia del Señor se debería confundir. Ningún cuerpo que se diga más bien ser del cuerpo de Jesús se debería de confundir. Porque para eso está la Escritura. Para eso está todo escrito aquí. Mira, Juan 4:31. ¿Qué dice Juan 4:31? Juan 4:31 es cuando tienes encuentro con la samaritana y se van los discípulos a traer comida. Oigan bien, si vamos a hablar de comidas que tú puedes ver y de comidas que no puedes ver, ¿sí? Estoy hablando de comida material, como un queso, un pan y un pescado, o de comida que viene del cielo, que viene solamente por parte de Dios. Es una gran diferencia, ¿sí? Por lo que está escrito. Dice Juan 4:31, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Así le decían a Jesús, ¿no? Y Él les dijo, yo tengo una comida que comer. Oigan bien al Señor Jesucristo, que vosotros no sabéis.
Ese es en el lugar donde está mucha gente ahorita. Ellos van a las iglesias que es que alimentarse y no hay palabra. ¿Por qué? Porque no la conocen, no saben cuál es. Uno se mete a dar un testimonio, otro se mete a hablar, otro se mete a hablar de lo que van a hacer la semana pasada, el horario de los jóvenes, el horario de los niños, el pastor dice dos, nadie sabe nada ahí. Yo no sé si le ha tocado a usted ver ese tipo de iglesia donde todos están cantando, hablando y hablando todo ahí los detalles del futuro en la semana que viene, todo el detalle, el bautizo de los... Pero el mismo Señor les dice a ellos, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y yo ahorita le puedo decir a cualquiera, si no recibe el alimento espiritual, no está recibiendo nada. Es una comida que él todavía no conoce. ¿Sí? ¿Está claro eso o no? Bueno, vamos a seguir leyendo si no han entendido. Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Todavía ellos pensando en la comida. Y dice Jesús les dijo, mi comida, escuchen bien todos los cristianos que están oyendo esto, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahora ya entendemos de qué se trata el Evangelio, o todavía no. Porque ya podemos nosotros ver con esto que si Jesús vive en una comunión con el Padre, viviendo de un alimento que los mismos discípulos no sabían, nosotros ya sabemos porque estamos en el Espíritu. O a menos que usted no esté en el Espíritu, no entiende, ¿sí? Ni es guiado por Dios, ni es de Dios. Ahí no puedo decir yo nada ni juzgarlo. Pero si usted dice que es de Dios, usted tiene que entender esto, porque el Espíritu mismo le enseña a su espíritu que esto es verdad. Por eso vean la diferencia de que no todos son del cuerpo del Señor Jesús. Qué tremendo está esto, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Lo repito, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, él vivía de esa palabra, de esa comunión con Dios, el Padre, lo cual la iglesia del Señor tiene que depender de él también, no de nada más. Por eso olvídese usted, no se preocupe de lo que no se tiene que preocupar. Tema a Dios. Ahora, algo más claro, lo vuelve y lo repite aquí en el Evangelio de Juan o San Juan, donde Él es el pan de vida. ¿Sí? Por eso les digo, no todos saben estos misterios. Usted lo ha leído, usted se ha acordado, pero el misterio entre Cristo y la iglesia es un gran misterio, el cuerpo del Señor Jesús. Por eso mucha gente va a ser juzgada y están fallando y están patinando. ¿Por qué? Porque no han recibido muchas cosas y no les importa. Oigan cómo dice Juan 6:33. Juan 6:33 dice así: gloria sea el Señor Jesucristo. Oiga bien. Dice, porque el pan de Dios, ya estamos entendiendo, ¿no? Cuando Dios parte el pan y da eso en la Santa Cena, era una representación nada más. Oiga, no se quebre la cabeza pensando esto, porque está muy fácil. Dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué es lo que hace? Da vida al mundo. ¿Sí? Eso está muy claro de entender. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Quién dijo eso? Jesús, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y luego dice, el que a mí viene. ¿Sí? Sí, siempre tienes tú que venir al Señor Jesucristo. Esa es la recomendación más grande, venir siempre a Él. Nunca tendrá hambre y el que en mí cree, nunca. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy no más. Por eso, Él sabe todo lo que la gente piensa y se imagina. Y es muy triste hablar ahorita de esto porque estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Y la gente quiere que le abran los templos. La gente quiere ir a adorar, se siente ya como, cada que viene una gran prueba al mundo, la gente corre a las iglesias. Pero entendamos que lo están haciendo hasta en desobediencia y no entienden el por qué. Por eso les digo, cuando usted recibe la paz,
Usted recibe una paz en su casa. Usted está en cuarentena y está en su casa en paz. Usted no está pidiendo desobediencia, usted no está pidiendo ser un transgresor del gobierno, usted no está pidiendo nada porque Dios ya demostró. Yo no sé cómo, no entiendo la gente. Pero bueno, seguimos avanzando aquí. Ya vimos entonces de qué se va formando el cuerpo del Señor. Ahora vamos hasta el libro de Romanos 5:12. Aquí ya se está poniendo mejor la cosa. Romanos 5:12. Ahí en Romanos 5:12 vamos a ver algo acerca de Adán y Cristo. Y aquí es donde se empieza a ver los que van a estar en el Señor y los que van a vivir siempre en la carne y lejos del Señor. Vamos a leer. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, sí, ahí van dos cosas. Dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, eso es, lo voy a decir así: cuando un hombre está solo, es una sola carne. Él está en la carne y la mujer está en la carne. Cuando se casan, los dos se hacen ¿qué? Una sola carne también. Ahora, eso no quiere decir que son una carne del diablo o una carne del Señor, sino se hacen lo mismo. Se hace lo mismo. Para ver esto más claro, les voy a mostrar lo que está